¿Qué tengo que hacer para tener el perdón de mis pecados? En la escuela me contaron que hubo un tiempo en el que podía pagar para que alguien perdonara mis pecados. Hasta me dijeron que podía pagar por los pecados de alguien que ya había fallecido. Entonces, si hubiese vivido en ese tiempo y hubiese sido una persona de mucho dinero, hubiese pagado los pecados de muchas personas. Pero ¿tendré que ir con una persona para que esa persona me escuche y perdone mis pecados? Si yo le digo a Dios mis pecados, ¿será que Él me escucha o tengo que ir con alguien más para que interceda por mí? Pedir perdón es tan simple como pedir perdón, pecar, volver a pecar y pedir perdón. Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón de los pecados. Debemos recordar que en la Biblia encontramos la forma en la cual podemos nosotros pedir perdón por nuestros pecados y existen ciertas características que nosotros debemos seguir o cumplir. El primer paso que nosotros debemos dar es el reconocer que nosotros somos pecadores. Primero de Juan 1.8 menciona que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el salmista en Salmo 51, 2 y 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Así que el primer paso que nosotros debemos dar es reconocer que somos pecadores. Y el segundo paso o la segunda condición es el arrepentimiento de nuestros pecados. Hechos 3.19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Juan el Bautista en Lucas 3.8 dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo en 2 Corintios 7.10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y la palabra que usa la Biblia para referirse al arrepentimiento es metanoia, la cual significa un cambio completo, un cambio radical en nuestra conducta o en nuestro proceder. Es decir, que debemos dar la media vuelta y cambiar de dirección en la cual andábamos. Y este cambio de conducta en nuestra vida no debe ser por miedo a las consecuencias, sino que debe ir acompañado por tristeza por el pecado que hemos cometido, con el deseo de no volver a cometer ese pecado. El tercer paso o la tercera condición es el aceptar a Jesús. En Hechos 5.31 encontramos referente a Jesús lo siguiente: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y en Hechos 10.43 encontramos lo siguiente: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de los pecados. Por lo que vemos que es necesario creer en Jesús para obtener el perdón de nuestros pecados. La cuarta condición, el cuarto paso es la confesión de nuestros pecados. No debemos guardar nuestros pecados en el corazón, sino que debemos confesarlos. El salmista tenía muy claro este concepto al decir lo siguiente en el Salmo 32.5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en Proverbios 28.3 encontramos que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero entonces, ¿a quién debo confesar mis pecados? ¿Será que debo confesarlos a una persona? La confesión de nuestros pecados debe ser hecha exclusivamente a Dios por medio de la oración, pues en Hebreos 8.2 encontramos la siguiente declaración de parte de Dios: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. En 1 Juan 1.9 encontramos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 103.3 dice: Él es quien perdona todas nuestras maldades y el que sana todas nuestras dolencias. Y Dios mismo en Isaías 1.18 nos hace la invitación de acercarnos a Él al decir lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que la Biblia nos enseña que nuestra confesión debe ser hecha únicamente a Dios. Y la quinta condición o el quinto paso es la conversión. En 2 Crónicas 7.14 encontramos la siguiente declaración de Dios al pueblo de Israel al decir lo siguiente: si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y como vimos en Hechos 3.19 se nos dice: arrepentíos y convertíos para el perdón de vuestros pecados. La palabra que usa Hechos en este versículo para referirse a convertirnos es epistrefo, la cual nos indica un cambio en la manera o en la forma de vivir de alguien, pero con una dirección en particular. Y esta tiene una implicación con volver a Dios. Por lo que en este paso, este requisito nos hace la invitación de dejar nuestros malos caminos y volver al camino de Dios, dejar la oscuridad para andar en la luz, para volver a Dios. Pero si mi pecado fue muy grande o muy malo, ¿será que Dios puede perdonarme?
Debemos recordar que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos referencias del carácter de misericordia de Dios, en el que vemos que su deseo no es castigarnos por nuestros pecados, sino que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados y lleguemos a la salvación. En Hebreos 10:17 encontramos: y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. En Miqueas 7:19 podemos encontrar lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Salmo 103:2 encontramos: cuán lejos está el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Isaías 43:25 encontramos: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. E Isaías 44:22 dice: yo deshice tus rebeliones como a nube y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y podemos continuar encontrando en la Biblia la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados, por muy grandes que sean. Así que podemos ver que la Biblia nos enseña que el perdón de los pecados es algo gratuito, que esto implica una decisión de nosotros de apartarnos de lo que es malo, que nuestro pecado nos provoque tristeza, que aborrezcamos ese pecado para no volver a cometerlo. Pero debemos recordar que por muy grande que sea nuestro pecado, la misericordia de Dios alcanza para perdonar nuestros pecados, pues su deseo es perdonarnos y que alcancemos la salvación. Y debemos creer que Él en verdad nos ha perdonado, y así como Él olvida nuestros pecados, nosotros también debemos dejarlos atrás y avanzar hacia adelante en dirección y en los caminos de Dios. Y la única forma por la cual podemos continuar adelante después de haber tomado esa decisión de cambiar de nuestra forma de vida es estando cerca de Dios, caminando cada día con Cristo. Por lo que debemos recordar lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.